Bueno, hermanos, hemos estado conversando acerca de el contexto donde la ley moral de Dios haya su aplicación, su vida, ¿verdad? Su uso. Ya hemos hablado de su naturaleza, hemos hablado de la naturaleza de la ley moral de Dios o de los 10 mandamientos, hemos hablado de su estructura, de su forma. Y comenzamos a hablar del contexto donde encontramos a la ley moral de Dios y los 10 mandamientos. Comenzamos a decir la semana pasada, cuando hablamos del contexto, que el contexto es un contexto pactal o pactual. No estoy seguro en español cuál de estas dos palabras es la que se usa. Pactual, me suena pactual. Es un contexto pactual o de pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que esté en acción la ley moral de Dios, donde ella es dada, existe algún tipo de pacto entre Dios y el hombre. Y decíamos que un pacto, y dábamos una definición básica, una definición operacional. Pues, a otras personas, teólogos y estudiantes bíblicos, han dado definiciones bien elaboradas, etcétera. Pero yo creo que para nuestro uso podemos decir lo siguiente, que un pacto es un arreglo o entendimiento entre varias partes con compromisos mutuos. Entonces, fijan, esas tres cosas podemos decir: un arreglo, entendimiento entre varias partes con compromisos mutuos. ¿Ok? Comenzamos entonces a ver la semana pasada que este entendimiento o arreglo pactual está basado en dos cabezas federales o dos cabezas representativas, donde las acciones de una cabeza representan o afectan a todos aquellos representados por esta cabeza. Decíamos entonces que estas dos cabezas en la Biblia son conocidas como Adán o el primer Adán y el segundo o último Adán. Ese lenguaje bíblico es intencional, porque vemos el primer Adán y después el último Adán, donde entonces hay una correlación entre ellos o un paralelo. ¿Y cuál es la correlación o el paralelo? Que ambos representan. Son cabezas federales o representativas. Lo comenzamos a ver, vamos a repasar este versículo que vimos la semana pasada en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19, leímos lo siguiente. Pues Romanos 5, comenzando en el 17, dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, el regalo de la justicia. ¿Se fijan las dos cabezas? Por la transgresión de uno solo. ¿Quién es ese uno solo? Adán. El primer Adán. Por la transgresión de Adán reinó la muerte, entró la muerte en el mundo y reinó la muerte en el mundo. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Se fijan ahora? Por un hombre entra la muerte. Pero también por ese mismo hombre entra la condenación. La muerte viene como resultado del pecado. Quiere decir, entró la muerte porque el primer hombre pecó.
Por eso la muerte entra en el mundo. Pero no solamente entró la muerte por ese primer hombre, sino entró también la condenación. ¿Se fijan? Por la desobediencia de ese primer hombre, la humanidad entera fue puesta bajo la imputación de esa desobediencia. Entró la culpabilidad, por lo tanto la condenación a la humanidad. Dice, así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. No dice por la transgresión de todos viene la condenación a todos los hombres, sino por la transgresión de uno. Vino la condenación a todos los hombres de la misma manera. Vean ahora el paralelo. Seguimos hablando de estas dos cabezas. Por eso es que es el primero y el segundo o último. De la misma manera, por la justicia de uno, vino, ¿a qué dice? A todos los hombres la justificación de vida. Se fijan, así como la condenación por el pecado y la culpa de uno, la humanidad entera es quedada como culpable delante de Dios en el primer Adán, y entra la muerte, y entra la condenación, y entra la corrupción del pecado. El mismo proceso se da paralelo con Cristo. Pregunta, ¿somos nosotros salvos delante de Dios por nuestra obediencia o justicia? No, sino por la justicia representativa de Cristo Jesús. Por eso dice, asimismo por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se fijan? La razón por la que entra en la humanidad la culpa es por la culpa de Adán. La razón por la que entra en la humanidad la condenación es por la condenación de Adán. Por eso entra la muerte, por el pecado de Adán. Y por esta razón toda la humanidad es constituida pecadores en la primera cabeza, por las acciones del primer Adán. Pero por la acción del segundo o último Adán, también los muchos serán constituidos justos. Dice, por la desobediencia de uno y también por la obediencia de uno. ¿Se fijan, hermanos? Hermanos, es un contexto que tenemos que tener en mente para poder discernir, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo con su ley en lo que respecta la historia de la redención. Tenemos que mirar a estas dos cabezas. No quiere decir que en un momento no hay una aplicación personal. Es decir, claro que sí, va a haber una aplicación personal, va a haber responsabilidades personales, etcétera. Mencionamos la semana pasada que ciertamente los hombres darán cuenta a Dios por sus propios pecados. Es decir, el juicio es conforme a las obras de las personas. Es decir, los que van a ser condenados van a responder, aquellos que se van a parar delante de Dios sobre la base de sus propias obras, van a responder por sus pecados actuales. Ciertamente son culpables. Ciertamente en Adán han recibido corrupción como herencia, pero van a responder delante de Dios para juicio por sus propios pecados. Por eso es que hablamos ciertamente de que el infierno va a haber diferentes grados de angustia, de consecuencia espiritual eterna en ese aspecto, y es algo a tener en mente conforme al conocimiento que cada persona haya tenido, conforme a la luz que le ha sido otorgada, etc. ¿Qué estamos entonces? Hablamos
también acerca de los niños, de aquellos que recuerdan aquella pregunta particular, personas que no tienen conciencia, no han podido expresar su corrupción, la corrupción del pecado en sus vidas. Y en base a esto es que algunas personas han concluido, donde yo me sumo, que por el hecho de que no han manifestado, ¿verdad?, y obrado en sus propias personas aquel pecado que han recibido como herencia de Adán, que Dios les extiende por gracia y por misericordia el perdón y la justicia de Cristo para salvación eterna. Pero necesitan de todas formas cobertura. ¿De qué? De la culpabilidad y del pecado original para poder entrar a la presencia de Dios. Mirando, manteniendo en mente estas dos cabezas, hermanos, es donde vamos a comenzar a hablar de la ley de Dios y la ley moral de Dios en acción. Pero antes de movernos adelante, veamos otros versículos que nos continúan hablando de estas dos cabezas. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22, dice también, lo recordamos, 1 Corintios 15, versículos 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos es aquellos que tienen referencia a la cabeza federal o a la cabeza representativa. ¿Quiénes son los todos que mueren en Adán? Todos aquellos que son engendrados en el nacimiento físico. Toda persona que es engendrada físicamente nace, ¿verdad?, bajo la ¿qué? La corrupción, la culpabilidad, la muerte, la condenación del primer Adán. Por eso es que es algo a pensar, hermano, muy importante. Es algo que repetimos, es que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es decir, traemos esta corrupción, esta herencia de nacimiento, nacemos engendrados en una cabeza, en la cabeza del primer Adán, a través del cual, en cuya acción todos mueren. ¿Verdad? Todos. Por eso es que la Biblia dice que el hombre natural está muerto en delitos y pecados. En Adán está la humanidad muerta en delitos y pecados y esos son los todos del Adán. Los todos del Adán, toda la humanidad. Ahora, ¿cuáles son todos los de Cristo? Aquellos que nacen físicamente. Aquellos que nacen de nuevo. ¿Se fijan? Los todos en Adán es todo el que nace físicamente, pero los todos en Cristo son los todos que nacen de nuevo, que nacen de arriba, que nacen del Espíritu, aquellos a los cuales el Espíritu regenera, les concede fe para poder creer y ser unidos a la muerte y a la resurrección de Cristo a nuestro favor, y creyendo ahora somos unidos a la justicia de Cristo a nuestro favor, y siendo justificados, comenzamos a dar frutos de una nueva naturaleza. ¿Se fijan? En Adán, los hombres y la humanidad quedó culpable y por lo tanto comenzaron a obrar conforme a la naturaleza caída adámica. En Cristo Jesús, a través de la fe, somos justificados y comenzamos entonces a dar frutos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Lo que yo creo que ustedes ven aquí es la importancia de este estatus legal. Y hemos hablado ya de eso, lo hemos hablado también en grupos de líderes, etc. El estatus legal delante de Dios determina lo que sucede en nuestras vidas personales. El estatus legal ¿de qué? De condenación. ¿Por qué decimos legal? Porque es en violación ¿a qué?
a la ley de Dios. El estatus legal de condenación bajo la ley de Dios, el hombre natural entonces prolifera las obras de la carne. Pero aquel que es justificado, que es liberado del estatus de condenación, y ahora es constituido y puesto delante de Dios en una declaración de justo, es aquel que recibe el poder del Espíritu por unión a Cristo y a esta declaración de comenzar a dar frutos en el Espíritu de justicia, de santidad, dignos de arrepentimiento. Que ustedes puedan ver ese paralelo. Alguien puede decir, bueno, pero, oye, caramba, pero ¿por qué no me pusieron a mí en lugar de Adán? Yo hubiera quizás hecho diferente, o yo hubiera, no, usted hubiera hecho igual. Es decir, Adán lo representa a usted en una manera perfecta. De alguna manera, aunque Adán no tenía pecado y Adán era santo y Adán era justo, Adán pecó y representa a la humanidad. Es decir, ¿por qué es que nosotros somos representados en él? Es el plan y el diseño de Dios, y ciertamente es una representación exacta, una representación fidedigna de lo que es el primer hombre, y ciertamente de lo que pasó con ese primer hombre natural en el estado original, bajo la prueba, la probatoria, el estado original de probatoria, donde el primer Adán, o bajo el cual el primer Adán vivió. Se fijan entonces, hermanos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vayamos ahora un poquito más adelante al pasaje que Teófila nos había señalado la clase pasada, que es 1 Corintios 15, 45 al 49. Una vez más vemos aquí las dos cabezas. Dice, comenzando en el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Pregunta, para elaborar un poquito sobre este pasaje. ¿Era Adán perfecto? Fue perfecto hasta que pecó. Ok. Y vamos a decir, porque quizás la palabra y la semántica puede prestarse, todo es un asunto de definición, ¿verdad? Pero Adán estaba en el estado de perfección último y final, donde puede estar una criatura humana. No, bueno, lo que queremos decir, lo que quiere decir el pasaje. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Que el primer hombre es terrenal, es de la tierra. El primer hombre, siendo terrenal y de la tierra, puede caer, pecar de su estado original de santidad. ¿Se fijan? Aunque Adán era santo, justo y recto, Adán podía ¿qué? Pecar, caer. Adán podía pecar, Adán podía caer. ¿Se fijan? Pero cuando nosotros estemos unidos a Cristo, pregunta, ¿podemos caer de nuestro estado de justificación y salvación? No. ¿Se fijan? La pregunta entonces es, en términos pactual, si el estado de Adán comparado con el estado glorificado en Cristo Jesús es un estado perfecto. Y la respuesta a eso es no. Es un estado inocente, pero no perfecto. Porque el estado perfecto es el estado final de glorificación, donde unido al Espíritu, aquel que es espíritu vivificante. Porque en Cristo Jesús no solamente tenemos humanidad,
sino tenemos también ¿qué? Divinidad. En Cristo Jesús hay dos naturalezas. Está la naturaleza humana completa y está la naturaleza también divina. Y en Cristo Jesús, a través de su obra y su persona, Él junto con el Padre conceden al Espíritu de ellos que vivifica. Se da cuenta que puede rescatar, que puede salvar. Y una vez que el alma caída, el pecador es salvo, una vez que es salvo, una vez que es unido al Espíritu vivificante de Cristo, pregunta, ¿qué sucede con esa persona? Vive. Ya no está más en un estado de probatoria. Y aquí, hermanos, esto es un argumento para aquellos que creen en la pérdida de la salvación. El pensar que unido a Cristo alguien se puede perder es confundir las dos cabezas. En Adán podía caer de un estado, de su estado original de inocencia bajo probatoria, como un ser terrenal, un ser que fue puesto en un pacto que es conforme a las primeras cosas, conforme al pacto original de creación. Y vamos a verlo ahora. Adán, si tú obedeces, vives. Si desobedeces, mueres. ¿Se fijan? Ese es el primer Adán. Ahora, el segundo Adán, que obedece a nuestro favor, no nos une a Él bajo los mismos términos de la primera cabeza. ¿Se fijan? Ahí es donde queremos llegar. Los términos de la primera cabeza eran obra para vida. Y si desobedeces, la maldición cae sobre ti. Los términos en la segunda cabeza ya no es tu obra para que vivas, y si desobedeces, la maldición cae sobre ti. Sino que Cristo Jesús, que obedeció, como vamos a ver, y cumplió todos los términos de aquel pacto donde Adán debía haber obedecido a Dios. Y después ustedes van a ver los paralelos. Adán es puesto en un jardín, Adán es tentado y Cristo entra bajo los mismos parámetros. Cristo también es tentado. Cristo es puesto en el desierto. Le vienen las tentaciones a Jesús. Y donde Adán falló, Cristo cumplió. Y estaba cumpliendo no por él mismo. Estaba cumpliendo sustitutivamente, a favor de, representativamente, a favor de todos aquellos que unidos a Él por la fe van a recibir la vida, pero no por las obras nuestras. Y parte de recibir la vida es recibir también nueva vida en términos de obrar en nueva vida. En términos de caminar, de poder caminar en frutos, en obediencia, en santidad. Eso es parte de lo que recibimos unido a Cristo. Pero ya nuestra vida no está condicionada a la obediencia, porque estamos unidos a la segunda cabeza, que es un espíritu vivificante. ¿Se fijan? Con eso en mente, hermanos, vayamos a mirar entonces a esta primer pacto original. Vayamos entonces a Génesis capítulo 1. Y ahí en Génesis capítulo 1 escuchamos este comienzo de la historia de la humanidad en la primera cabeza. En Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué implica eso, hermanos? ¿Qué implica hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza? Recuerdan que hablamos que Dios es un ser que racional, moral, ¿verdad? Espiritual, relacional, ¿verdad? Pues todas estas cosas son, vamos a decir, atributos, características que Adán puede reflejar.
Dios es un ser razonable, con raciocinio, con razón, pues Adán es creado en la misma manera. Dios es un ser moral, Adán es creado un ser también moral, en el bien, en el conocimiento del bien. No conocía el mal, pero está creado en el conocimiento del bien, ¿verdad? De esta manera, Adán es creado también para obedecer el mandato de Dios, para poder ocuparse en el llamado espiritual que Dios le ha dado. ¿Cuál es este llamado espiritual, moral, vocacional que Dios le ha dado? Lo vemos descrito aquí. Adán tenía una obra que realizar. ¿Cuál era esa obra? Dice, señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Adán va a tener ¿qué? Señorío, dominio sobre el resto de la creación. Pero va a tener señorío y dominio sobre el resto de la creación, reflejando ¿qué? El dominio y el señorío de Jehová, que lo ha hecho y lo ha puesto en esa relación con él. Se fijan, esta es una relación de pacto. Cuando hablamos de pacto, hermanos, yo creo que vale la pena también decir que esto es una condescendencia de Dios. Es decir, Dios no tenía que hacer esto. Dios no está obligado, ¿verdad?, a crear al hombre. No está obligado por ninguna ley por encima de él a entrar en un pacto con el hombre en la creación. Lo hace de su decisión, consejo y voluntad soberana. Al hacerlo de su decisión, consejo y voluntad soberana, entra con Adán en un arreglo, en un pacto, en un entendimiento, ¿verdad? Donde entre ellos ahora existe una relación, un acuerdo entre ellos, impuesto por la soberanía divina, pero donde hay compromisos mutuos. ¿Y cuáles eran estos compromisos mutuos? Adán estaba supuesto a obedecer a Dios, y si Adán obedecía a Dios, Dios lo afirmaba ¿en qué? En la vida, aquella vida probatoria, condicional, que Dios le había dado a Adán. A eso nos referimos con un sentido del pacto. Esto lo vemos después representado también en la vida de Israel. Pero si ustedes van a Oseas un momentico, van al libro de Oseas, capítulo 6, ven el lenguaje, este lenguaje de pacto. Así, en una referencia a Israel, en Oseas 6:7, Oseas 6:7 dice, Oseas 6:7, hablando de Israel, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Oseas 6:7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Aquí está la culpabilidad, ¿verdad?, de Israel. Después vamos a hablar del pacto de Dios con Israel, que simplemente es un ejemplo de lo que ha sucedido con el primer Adán, pero es un ejemplo tutorial, es un ejemplo de enseñanza, ¿verdad?, para nosotros. Pero la idea a mirar es que ellos, al igual que Adán, fueron puestos en un pacto y prevaricaron, quebrantaron el pacto. ¿Cuál es este pacto con Adán? Bueno, estamos escuchando estos mandatos que Dios le ha dado. Ciertamente, para el hombre poder reflejar a Dios, tiene que tener un conocimiento ¿de quién? De ese Dios. Es un conocimiento que es puesto ¿dónde? En su conciencia, en su mente. Es un conocimiento natural de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han oído el término la ley natural. La ley natural. Esto es una referencia, hermanos. La ley natural es una referencia a aquella ley, aquel sentido que Dios ha puesto en todos los hombres por virtud de la creación. Que todos los hombres
por creación, no necesariamente porque tengan los mandamientos, los 10 mandamientos, no, que cualquier hombre en cualquier lugar del mundo, por virtud de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, en él hay un sentido del bien y del mal. Hay un sentido del bien y del mal. Y ese sentido testifica en su corazón acerca de la divinidad, acerca del carácter de Dios y acerca de cómo él debiera vivir. En este aspecto, Adán, que no conoce el pecado, tiene esta ley natural escrita en su corazón, así como los preceptos y las instrucciones que Dios le ha dado para vivir en esta creación buena que Dios le ha dado. Dice entonces, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Se fijan, hermanos? Que Dios hizo a la criatura humana con una particularidad que no hizo a los ángeles. ¿Cuál es la particularidad? La procreación. La procreación. Y ciertamente, ¿verdad? En esta procreación, el hombre Adán, el primer Adán, es puesto en una función de poder ser sacerdote. Un sacerdote es alguien que adora a Dios y es alguien que guía al resto de ¿qué? De su familia, al resto de la humanidad, a la creación y al dominio que Dios le ha dado. Busca ¿qué? Preservarlos, cuidarlos, guardarlos. ¿Qué debiera haber hecho Adán cuando se presentó la tentación? Haber funcionado en su rol de sacerdote delante de Dios. Haber preservado, haber cuidado, haber, ¿verdad?, obrado como tenía que obrar delante de Dios conforme a los preceptos, al llamado que Dios le había dado. Y de esta manera la posteridad de Adán hubiera sido establecida conforme a la justicia de aquel primer pacto. Conforme a la santidad, la justicia, la obediencia de aquel primer pacto. Sigue diciendo entonces, y los bendijo Dios y les dijo, bueno, ya leímos esa parte, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Mirando estas escrituras, viendo la interpretación de Pablo, ¿verdad? Acerca de esta posición de Adán, comenzamos a discernir aquí la idea de un pacto, de una representación. ¿De qué tipo de pacto era este? ¿Y qué tipo de pacto es este? Vamos a leer a otro versículo aquí en el capítulo 2, versículo 15 y 17, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se fijan, hermanos, qué tipo de pacto es este? Es un tipo de pacto donde la obediencia es necesaria para la vida y la desobediencia acarrea la sentencia de muerte. Pero no solamente para Adán, como escuchamos a Pablo interpretar esta persona de Adán, sino que también para el resto de la humanidad. Para el resto de la humanidad.
Y esas son las implicaciones a tener en mente en este pacto que ha sido La ignorancia que tiene el hombre. que ha sido conocido como el pacto original, podemos decirle, o el pacto de la creación, o el pacto de obras. ¿Por qué? Porque está basado en la obediencia para vida, y si desobedeces, viene la sentencia de condenación y de muerte. Pregunta entonces aquí válida es: ¿podemos decir que en este pacto está presente la gracia y la misericordia de Dios? Piensen, ¿verdad? La gracia y la misericordia. A ver, ¿cómo está presente la gracia y la misericordia de Dios? En Cristo. No, pero yo estoy, gracias, qué bueno, porque a lo mejor eso puede crear, me doy cuenta a lo mejor que puede haber una... Vamos ahora a no pensar en Cristo. Solamente hasta aquí hemos llegado. Esta es la única historia que hemos visto, el primer pacto de obras con Adán. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Este primer pacto no es con Cristo. ¿Con quién es? Con Adán. Con Adán. Y la pregunta es si en este primer pacto con Adán está presente la gracia y la misericordia. Sí. A ver, ¿cómo? Si no hubiera pegado. Sí. Si no, vamos a ir. Porque dio vida, porque creó Ajá. Dios. Ok, vamos, dos puntos muy importantes, vamos a tocar los dos, ¿verdad? Vamos a empezar con el que nos dice Guillermo, ¿ok? El crear por parte de Dios, utilizamos este lenguaje, es un acto libre de la soberana voluntad de Dios. Dios no tenía que hacerlo. Y ciertamente en este acto, nuestras confesiones dicen, hay una condescendencia de Dios. Es decir, Dios condesciende a crear una criatura y a crear en la manera que la hizo, buena, santa, recta, como es Dios, y le da una serie de dones y un llamado en aquel lugar. Pero la pregunta que estamos haciendo en cuanto a la gracia y la misericordia, cuyo concepto tiene que ver con darle a alguien lo que no se merece. Darle a alguien algo que no, es decir, la misericordia es no darle a alguien lo que se merece. La gracia es darle a alguien lo que no se merece. En este caso, si Adán obedece lo que Dios le ha mandado y lo cumple, recibe la afirmación de la vida para él y su posteridad. La pregunta es si lo recibe como una consecuencia de su obediencia moral y recompensa por su obediencia, o si lo recibe sin respecto a su mérito o a aquello que ha ganado en su obra. Porque él pecó. Antes de pecar. Fíjate, todavía estamos en el primer pacto. Sí, pero cuando él fue desobediente a Dios, él tuvo benevolencia con él. Gracias, porque vemos la misma, y eso es lo que estoy tratando de delinear. Tuvo la benevolencia. Lo que estoy tratando de, ese es otro pacto ya. ¿Se fijan? Ya estamos, cada vez que empezamos a hablar así, y es importante, que es bueno porque podemos entonces atacar o prevenir, ¿no?, ese pensamiento. Cada vez que damos ese pasito allá, ya saltamos para Cristo. Pero estamos solamente hablando ¿de quién? De Adán y Dios. Yo pienso, pastor, que Dios en su soberanía todo lo que Él hace es para su gloria, su señorío y para su gloria. Ciertamente, eso es verdad, lo afirmamos, muy buen punto, pero esa no es la pregunta ahora, ¿verdad? Pero La pregunta es esta, hermanos, vamos a enfocar una vez más. déjeme terminar de Ajá. decirle, pero Dios es misericordioso en su inmensa misericordia, como Él dice en su palabra, que él tiene un pueblo escogido. Sí, todo eso es verdad, hermano, pero todo eso es ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Se fija, hermano, hay dos cabezas.
No estamos todavía hablando de la segunda. Estamos hablando de la primera cabeza. Estamos hablando del pacto entre Dios y Adán. No entre Dios y Cristo, sino entre Dios y Adán. No entre Dios y Cristo para pecadores, sino entre Dios y el Adán santo, justo y recto que Dios ha creado, hermano. ¿Qué es lo que le dice Dios a este hombre primero? Si tú obedeces, te recompenso con la vida. Si no comiera Claro, por lo tanto es un pacto no de gracia. Gracias. Hay otro pacto, ¿se fijan? Hay otro pacto que no es de El gracias. segundo pacto. El primero o el segundo que estamos hablando ahora. ¿Se fijan, hermanos? El primer pacto, Fue ¿ok? O el pacto original. Sería pacto de obra. El pacto de la creación es un pacto que es de obras. Si ustedes se fijan, hermanos, Dios no rechaza la idea de un pacto de obras. Al contrario, la afirma. Afirma esta idea que es conforme al orden de la creación original de Dios. Y después vamos a ver que el asunto de la ley moral de Dios tiene referencia, número uno, ¿a qué? Al orden creacional de Dios. Referencia al orden original de Dios. ¿Cuál es el orden original o de creación de Dios? Yo hago una criatura que puede responder a mis demandas. Mis demandas son las demandas de mi ley moral representada en ese precepto y en la vocación que le he dado a este primer Adán. Si él las cumple como función de la justicia divina, como función, ¿verdad?, de aquello que es bueno, justo y santo, Adán hereda sobre la base de su obediencia. ¿Hay algo malo con eso? Nada malo. Ese es el pacto de obras. Ese es el pacto de la ley. Hermanos, por eso es que Pablo dice después en Gálatas que la ley la ley no es de fe. ¿Se fijan? Sino dice, el hombre que haga estas cosas vivirá en ellas. Empiezan a ver ahora, hermanos, la correlación después que vamos a ver porque Israel, aunque Israel está bajo la gracia de Dios, hay un entendimiento de obras temporal que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la nación, pero Dios va a utilizar este pacto de obras, un pacto de obras con Israel, donde le dice, si tú obedeces te bendigo, si desobedeces eres maldito, pero con referencia a ¿qué? A la tierra, a la nación, a la situación geopolítica de Israel. Pero ¿cómo interpreta Pablo eso? Dice, esto era un tutorial. Era un tutorial para enseñarnos algo de lo que ha pasado con la humanidad y de a dónde Dios nos está llevando. ¿A dónde? A la segunda cabeza. Israel es un tutorial de lo que ha pasado con la primera cabeza. ¿Se fijan? Israel no es la primera cabeza. Cuando lleguemos allí, no estamos ahí todavía, pero vale la pena poder ver cómo Pablo habla acerca de la ley mosaica, que creemos que es una republicación de los términos de ley. Ciertamente no para la salvación de Israel, no para la salvación de nadie bajo ella, porque nadie se va a salvar bajo la obediencia a la ley de Moisés. Pero sí Dios habla con los mismos términos de un pacto de obras. ¿Y dónde lo vemos? Donde Pablo dice a los Gálatas, la ley no es de fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Qué les quiero señalar ahí, hermano? Esta es la mecánica, esta es, vamos a decir, la operación, el modus operandi, o modus, o la manera de heredar, la forma de heredar del pacto de obras. ¿Cuál es? Tú obedeces y yo te bendigo. Y esto es bueno, santo y justo.
¿Estamos ahí con eso? So, este primer pacto, no hay nada malo con él, no hay nada malo con el pacto de la ley, absolutamente nada. Es decir, es un asunto del orden creacional de Dios, es un asunto del orden creacional de Dios, el pedir de su criatura moral que le obedezca y el prometer que bajo esa obediencia el hombre hereda la vida. Por eso es que cuando los fariseos y los escribas de la ley, que eran doctores de la ley, y si usted se fija en cada pasaje donde hay una situación así, hay un disclaimer, algún tipo de aclaración. Los que querían probar a Jesús o los que querían justificarse a sí mismos. De alguna manera vemos que viene alguien con un mal entendimiento acerca de la ley. Y entonces el Señor trabaja bajo esos parámetros con estas personas. Y cuando alguien viene a decirle, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquellos que están creyendo que pueden obrar los términos de Adán y justificarse bajo las obras, pues Cristo los lleva al tutorial de la ley para la gracia. ¿Y qué les dice? Bueno, ¿qué dice la ley? Tú me estás hablando de obrar para justicia. Sí, es verdad, hay un camino. O ha existido un camino. En la primera cabeza, esa es la demanda. En otras palabras, separado de mí, esa es la demanda para toda la humanidad. Hermano, eso está vigente. Después vamos a ver, eso está vigente. Separado de Cristo, toda la humanidad continúa en el primer Adán bajo la obligación de la justicia de la ley. Y serán juzgados basados en esa obligación. En otras palabras, todos los hombres van a ser juzgados en justicia, conforme a la obligación de la ley. Pero algunos la van a tener imputada y otros van a estar desnudos bajo esa demanda. ¿Qué quiere decir? Unos van a estar en Cristo y otros van a estar en sí mismos o en la primera cabeza. O en la primera cabeza donde aquel pacto, aquella demanda de ley continúa reclamando sobre sus vidas. Tienes que obedecerme. Yo soy Dios, yo he creado y he hecho a la creación y al hombre a mi imagen y semejanza y me debes obediencia. Enséñame tu obediencia. Te juzgo sobre la base de lo que me puedas enseñar en tu obediencia. Sobre la primera cabeza. Yo creé a Adán y tú, no veo a Cristo por ningún lado, estás en el Adán, estás desnudo. Por lo tanto, necesito ver que tú, a diferencia del primer Adán, has obedecido el pacto. ¿Se fijan, hermanos? Y este es el argumento de Pablo en Romanos 1, Romanos 2, hacia Romanos 3, donde Pablo entonces concluye: por lo tanto, concluimos que no hay bueno y justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para llegar allá, como vamos a ver después, Pablo enseña el argumento para los gentiles de la ley, de la naturaleza, conforme al orden creacional. Pero para los judíos, esa ley que es asumida en la ley de la naturaleza, en el corazón del hombre y conforme a la creación, para los judíos específica y explícita en la ley dada a Moisés, conforme a un pacto con Israel. Y si ellos no pueden justificarse sobre la base de aquel que haga estas cosas, vivirá en ellas. Porque ciertamente está la demanda, existe y está la posibilidad de que alguien, ¿verdad?, pudiera levantarse. Es decir, no de que alguien pueda levantarse, nadie puede levantarse, esa posibilidad no existe. Pero conforme a la ley o al pacto original de obras, está ahí el que viva, el que haga estas cosas, vivirá en ellas. ¿Se fijan? Entonces, al quedar todo el mundo como culpable delante de Dios, entonces la segunda cabeza entra con la misericordia y la gracia del pacto de gracia. Son dos cabezas representativas y dos pactos.
Uno, el pacto de obras, donde el que hereda por recompensa basado en sus obras justas y santas. Y otro, el pacto de gracia para aquellos que no pueden presentar su obediencia, sino presentan la justicia de Cristo a favor de ellos, demostrada en el juicio final en vidas que tuvieron frutos y obediencia a Dios, en el aspecto demostrativo de una fe real y viva que creyó en la provisión de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Esas son, hermanos, a esa pregunta que hicimos, ¿hay gracia o misericordia en el primer pacto de obra? La respuesta es no. Pablo mismo nos dice, lo que es de ley no es la ley, el pacto de ley no es de fe. Solamente la gracia en Cristo Jesús es la forma en que el pecador puede heredar a través de la fe. Pastor, quería decirle algo. Adelante. Sí, ¿cómo se llama? Es decir, que el pacto de obras, ¿cómo se llama? Somos salvos, pero no por la obra de nosotros, sino por supuesto, por la obra de Cristo. Pero, Es un pacto de gracia. claro, es el pacto de gracia. Porque hemos estado hablando del primer Adán. Que el primer Adán estaba bajo una probatoria. Y la probatoria era que si él obedecía y vencía, ¿verdad? Cualquier oposición, como el sacerdote de Dios en aquel huerto original, pues era establecido en su obediencia. ¿Se fijan? Después entonces vemos las mismas tentaciones. Vemos a la serpiente antigua tratando de tumbar a la segunda cabeza. Sí. Pero la segunda cabeza se mantiene Es más inteligente. y obedece, pero se mantiene y obedece a favor de pecadores. ¿Se fijan? A nuestro favor, para que nosotros heredemos a través de la fe. Todo. Por eso es que afirmamos, todo lo que viene a la vida del creyente viene como resultado. Toda bendición espiritual a la vida del creyente viene como resultado de haber sido unidos a Cristo a través de la fe. Hermano, esto no, quizás porque podemos ver objeciones, pero pastor, ciertamente la obediencia acarrea bendiciones, la obediencia acarrea beneficios. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La obediencia del Hijo de Dios, en la obediencia hay beneficios. Pero hermanos, lo que queremos que ustedes entiendan es lo siguiente, que la misma obediencia que acarrea beneficios viene a tu vida a través de la fe. ¿Se fijan? Es decir, todo lo que recibimos de Dios en Cristo nos es dado gratuitamente a través de la fe en Jesús, por gracia, sin mérito, por gracia sola. Es decir, por gracia sin mérito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo fui buen padre y creé a mis hijos, etcétera, y esto sabemos que por lo general tiene buenos dividendos, ayuda a que el hijo pueda ser un hombre de bien, etcétera, por la gracia de Dios puede venir al evangelio. ¿Qué decimos? Me gané yo el hecho de que mi hijo fue una buena persona, porque yo lo instruí, porque yo obedecí, te fijas, fue condicional, porque si yo no... Espérate un momentico, tienes que tener referencia un poco más atrás. ¿Y quién te dio la sabiduría? ¿Y quién obró en tu vida? ¿Quién te llevó? Exactamente, todo te vino a tu... Por eso Pablo dice, ¿qué es lo que tenemos? Que no hayamos recibido. Y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos? ¿Se fijan? Esos son los términos del pacto de la gracia, que todos los recibimos de Dios, confiando en Él a través de Cristo Jesús. A no decir, porque también podemos añadir, muchas veces las personas tienen el motivador de voy a obedecer
para que las cosas me vayan bien. Y entendemos, ¿verdad? Entendemos en un nivel lo que queremos decir con eso. Pero hermanos, no hay un nivel más puro o más profundo de motivación en la vida cristiana. Sí lo hay. Y es que el amor y la gratitud. Es decir, no solamente obedecemos por un aspecto de preservación propia o utilidad propia. Obedecemos libremente. ¿Qué quiere decir libremente? Que aunque no haya para mí ganancia alguna, obedezco. ¿Por qué obedezco? Porque yo amo a Dios. Y por la fe en Él. Claro, por la fe lo amamos, pero lo que quiero decir es que cuando Pablo dice el amor de Cristo nos constriñe, ¿se fijan? Es decir, no es solamente por el hábil o el motivo de obedece para que te vaya bien. Sí, a propósito, esto es un aspecto de la vida natural. Esto lo tienen también aún los paganos como obra natural en sus corazones. Oye, ten cuidado, haz el bien, estudia, saca buenas notas, pórtate bien, sé disciplinado en la vida para que te vaya bien. Esto es cristiano. Está atado a valores de la ley, ciertamente, sale de valores absolutos, pero no es necesariamente motivación cristiana. La motivación cristiana es porque he sido redimido, porque le pertenezco a Dios, porque soy de Él, porque he de heredar un reino inconmovible, porque todas las cosas son mías, porque yo soy el hijo de mi Padre, porque mi Padre es bueno y digno de servir, porque mi Padre es glorioso y bello, porque yo soy un hijo y pueblo de Dios. ¿Cómo no obedecer? ¿Se fijan, hermanos? Y esas son las motivaciones que la gracia va purificando y moviendo y motivando nuestras vidas. Terminamos ahí hoy, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Adelante, Maya. Sí, pastor. Lo que iba a decir era que normalmente cuando el mundo, las personas que no tienen el conocimiento cristiano de ir a guardar los mandamientos, guardan los mandamientos para recibir algo más de la bendición que te trae cumplir el mismo. Exactamente. Porque en el mismo ámbito natural, Yeah. si un hombre o una mujer guarda los mandamientos, Yeah. cada mandamiento en sí lleva su propia bendición. Seguro. No cometer adulterio hace que tu familia en sí Claro, se preserve, claro. ¿entiendes? Pero no quieren eso, quieren más. Claro. Voy a guardar los mandamientos para recibir Yeah, dinero, yeah, para recibir yeah. otras cosas aparte de guardar. Y fíjate qué sucede, hermano, porque la situación es que en un mundo caído, tú puedes no cometer adulterio y todavía perder tu matrimonio. En un mundo caído, tú puedes criar a tu hijo bien y que te salga malo. ¿Se fijan? Y por eso es que muchas personas, hermanos, porque solamente tienen en su mente la operación de la ley. A propósito, cuando la gente habla del karma, el karma no es más que un derivado de la ley. Es decir, lo que tú haces, eso es bíblico, conforme al pacto de obras. El karma es el pacto de obras. Lo que tú haces, eso recibes. Se fija, hermano, los hombres por naturaleza conocen esta ley. Lo que no conocen es la gracia de Dios. Por supuesto, entonces, ¿a qué atinan a ser los hombres? Déjame obrar bien para que me vaya bien. Pero se fijan el móvil no es que en la obediencia que la obediencia es bendición en sí misma. Es decir, que el hecho de yo vivir una vida donde amo a Dios, esa es la bendición. No importa que se desprenda de esto. No importa que el hecho de que yo pueda vivir una vida amando a mi esposa, esa es la vida que vale la pena vivir. ¿Qué otra motivación hay más allá de eso? ¿Se fijan? El hecho de que yo viva una vida como un ciudadano responsable, ejerciendo mis dones en la vocación en que Dios me llamó y ser útil a la humanidad. Esa es la bendición. La vida es la obediencia.
¿Se fijan? No, es decir, no hay otra motivación. Por supuesto, en el pacto de obras sí. Tú obedeces, ¿y qué? Para vivir. Ahora, el pacto de obras con Adán era una persona que no conocía el mal. Por lo tanto, la motivación era simplemente ¿qué? El bien que conocía. Ahora, las cosas cambian en un mundo caído, porque ya el hombre está viciado por el mal. Por lo tanto, ahora toma aquello que es bueno, que es la ley, y ¿qué hace? La tergiversa y la malusa para su propia justificación y conveniencia, en vez de verse bajo ella culpable, pecador, desprovisto de justicia, y clamar a Dios por misericordia, y después, estando en Cristo, regocijarse en Él, vivir en comunión en Él y darle gracias a Dios por una vida que Dios nos permite vivir conforme a sus mandamientos por la gracia de Dios. Y al final del día, los resultados están en los planes soberanos y propósitos eternos de Dios, y yo confío en Él. ¿Se fijan? Amén. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Maya, por ese apunte. Ajá. La obediencia se puede convertir en una maldición si estás obedeciendo por el motivo. La obediencia nunca es maldición. No, pero ¿Te fijas? Yo digo, se puede convertir en una maldición si tú estás pensando que te vas a salvar por tu obediencia. Sí, pero lo que quiero es decir, nosotros tenemos que empezar a tratar, y esto poco a poco vamos ganando en esto claridad, de tener las categorías claras. Las categorías claras. La obediencia nunca es una maldición. Escuchen, hermano, escuchen. La desobediencia es una maldición. Es decir, no es categorías, se fijan, categorías claras para poder hablar claramente, porque cuando no conocemos las categorías y no podemos hablar claramente en las categorías, entorpecemos y oscurecemos el diálogo. Oscurecemos el diálogo, y a alguien entrenado en el conocimiento divino, quizás con las categorías claras, dice: esta persona está diciendo algo que no suena bien. La obediencia puede ser una maldición. Nunca. La obediencia es maldición. Es la falta de obediencia. Por lo tanto, aquel que trata de justificarse en su obediencia y nunca la tiene, porque bajo la ley siempre queda descubierto como el desobediente. ¿Se fija? No es que la obediencia en como categoría a la ley traiga maldición. No, ese es el pacto de obra. El pacto de obra dice que si tú obedeces, recibes vida. Es la desobediencia, la falta de conformidad a la ley. El problema de los fariseos es que clamaban obediencia, pero no lo era. Era desobediencia, y tenían que reconocerla con el resto de la humanidad y decir: necesitamos a un Salvador. Yo creo que lo que él quiso decir es la obediencia. Yo entiendo, claro. La obediencia a la ley nunca es una... Ok. Sí, pero Yo entiendo. Sí. La obediencia para justificarse. Claro, para justificarse. Tú Yeah. quieres obedecer para justificarse. Ahí tú, Claro que sí. porque cae bajo la ley. Claro. Nadie puede cumplir. Por supuesto. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir ahí? Que caes en la desobediencia. Es decir, una vez más tenemos que volver al aspecto original. El aspecto original es la desobediencia, la falta de conformidad a la ley. El síntoma de querer justificarse bajo la obediencia, uno, no implica que la obediencia a la ley es mala. Y dos, ¿cuál es el dos que yo quería decir? Me olvidó ahora. No implica que la obediencia a la ley es mala, ¿verdad? Y no implica tampoco que si la obedeciéramos recibiríamos bendición. No, porque dice que todo aquel que haga todas esas cosas vivirá por ellas. Ciertamente, ese es el punto. Ese es el punto, hermano. El empezar a tener las categorías pactuales y las cabezas claras. Las cabezas representativas y las nuestras también. Pero no se vuelvan locos con tanta... Ya es tiempo de ir a acostarnos y descansar y reflexionar y pensar en estas cosas.